Todos juntos. Alabado Señor y Padre nuestro, en esta hora te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos aquí en tu nombre, Señor. Gracias porque tú nos hablas en todo tiempo, Señor. Solamente te pedimos, Padre eterno, que este mensaje sea de bendición para nuestras vidas, Señor. Usa mis labios para hablar tu palabra, únicamente tu palabra, Señor. Que seas tú a través de mi vida, Señor, para que, Señor, este mensaje, Señor Jesús, sea alimento como agua fresca, Señor, a nuestros corazones, Padre. Te pido que apresure los pasos de los que han de llegar, Señor, y que, Padre Celestial, esto se nos quede guardado, Señor, en nuestro corazón y lo atesoremos para que podamos crecer en tu reino, Padre. Gracias te damos por todo lo que haces en el nombre poderoso de Jesús. Amén, aleluya. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es muy actual. El tema del día de hoy se llama Cristianos en tiempos de pandemia. Amén. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Bueno, porque es lo que hemos estado viviendo el día de hoy y queremos hablar un poquito de la realidad que estamos viviendo, la realidad de un cristiano, ¿verdad? Estamos viviendo en un mundo donde existe un virus que está atacando todo. Y cuando hablo de todo me refiero a nuestra salud, nuestra economía y nuestra fe. Por lo tanto, nuestra vida espiritual, ¿verdad? Quiero leerles una de las citas de las que cómo se está refiriendo las personas acerca de este virus, acerca de esta pandemia. ¿Qué es lo que hablan o qué es lo que nos está enseñando? Una de las citas que está hablando es que una pandemia global es el COVID que ha puesto a la población mundial en cuarentena, cerrando fronteras y paralizado economías. Ha llegado para recordarnos de manera drástica nuestra fragilidad como especie y cuánto nos deshumaniza el engreimiento. Afortunadamente no somos inmortales. En otras noticias también dice que si hay algo que nos está recordando hoy la pandemia COVID-19, es que todos somos iguales. No importa si usted tiene dinero o no, si es de X o Y apellido, si es alto o flaco, al final todos somos vulnerables. Y en otra noticia, el encabezado dice que hay una alta probabilidad de incremento de trastornos emocionales con esta pandemia, como la depresión, estrés postraumático, por lo tanto, aumento de comportamiento suicida. Estas son algunas de las, algunos de los encabezados que se están manejando en las noticias. Nosotros seguramente hemos escuchado más, pero algo que se ha estado repitiendo es que nosotros somos vulnerables. ¿Somos qué? ¿Verdad? Dice niños, jóvenes, adultos, todos somos vulnerables. ¿Y qué tiene que ver esto con el mensaje del día de hoy? Bueno, este virus nos pone a prueba para decir si somos egoístas o solidarios. Nos demuestra si somos cristianos verdaderos o cristinos, como les decimos por ahí. Si estamos preparados para decir al Señor, ven, o si estamos preparados para morir o no. Esa es una realidad que estamos viviendo día con día, ¿verdad? En otras palabras, queridos, esta pandemia podemos ver claramente cuáles son nuestras prioridades de nuestro corazón. ¿Quiénes son, los que nos interesan o nos preocupan más? ¿Por qué? Porque con este síntoma, con este problema mundial, empezamos nosotros a priorizar necesidades, empezamos a priorizar personas, seres queridos, empezamos a generar nuestras prioridades. ¿Quién queremos más? Nuestros padres, nuestros amigos, ¿sí? De tratar de cuidar a quién vamos a ayudar, a quién vamos a ver más, ¿verdad? Pero también nos explica cómo nos pone a prueba y nos demuestra cómo vivimos o sobrevivimos en este mundo, de que estamos llenos o vacíos. Es que esto, sinceramente, esta pandemia nos ha venido a azotar, como lo dije en un principio, en todas nuestras áreas. ¿Cuáles áreas? Físicamente, por la salud,
económicamente por el trabajo y sí, también espiritualmente, ¿verdad? En nuestras tres áreas como personas, porque siendo cristianos seguimos siendo humanos, ¿verdad? Si nos pellizcan, nos sigue doliendo, seguimos teniendo hambre las 3 veces al día y bueno, seguimos siendo humanos. Entonces, este mensaje no es un mensaje motivador de decir vamos a tener fe y esperanza y el día de mañana todo va a estar bien, porque la Biblia nos habla muy claramente de lo que va a pasar. Este no es un mensaje motivador, pero tampoco es un mensaje aterrorizador de decir todos vamos a morir, corran y huyan, porque ese no es el enfoque de este mensaje. ¿Cuál es el enfoque de este mensaje? El verdadero enfoque es recordarnos lo frágil y vulnerable que somos. ¿Lo qué? ¿Qué es vulnerable? Es que verdaderamente en cualquier podemos ser débiles, en cualquier momento podemos ser susceptibles a todo, ¿sí? Entonces esta pandemia nos viene a recordar que tú y yo somos vulnerables. Es algo que Dios ha permitido que esté pasando. ¿Y a qué eres vulnerable? Bueno, eres vulnerable a lo que escuchas, con quién convives, eres vulnerable a todo lo que recibes. ¿Sí? Eso es algo que quiero dejar establecido. Soy vulnerable, eres vulnerable. Amén. Entonces, la Biblia nos dice en Salmo 73, 26, nos dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Otra vez, Salmo 73, 26 dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Verdad? Bueno, queridos, tú y yo somos débiles como humanos, como simples mortales, ¿verdad? No tenemos 7 vidas, pero no puedes dar por hecho en esta pandemia que todo va a seguir normal en tu vida espiritual, porque en tu vida natural no sigue normal. Entonces, por lo tanto, mucho menos puedes dar por hecho que en tu vida espiritual todo va a seguir normal con el hecho de que no asistas a la iglesia o no tengamos la misma comunión. Significa que algo puede estar pasando verdaderamente y tenemos que estar alerta, ¿verdad? Porque eres, ¿qué? Vulnerable, eres frágil, es decir, que en cualquier momento puede ser dañado. Esa es la definición de vulnerable, que en cualquier momento puede ser dañado. Pero tengo una noticia, Dios en tiempos de pandemia sigue siendo Dios. Amén. La Biblia nos dice en Salmo 31:3, te voy a invitar que lo busques en tu Biblia. Y nos dice así, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. En otras palabras nos dice que tenemos una roca, un Dios que nos fortalece. ¿Y cómo va a fortalecernos? Bueno, vamos a Mateo 26, 41. Cuando lo tengan, digan amén. Que nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué dice? Bueno, eso significa que debemos estar en constante comunión con Dios. Por lo que les recuerdo, orar es que hablar con Dios. Es una base bíblica, ¿verdad? Entonces, debemos de tener constante intimidad con Dios. Porque quiero decirte algo, en tiempos de pandemia, Cristo no puede ser tu salvavidas. ¿A qué voy con esto? Cuando alguien se está ahogando, cuando alguien está en problemas, necesita auxilio, ¿y qué le avientan? Un salvavidas. Lo sacan, se lo quitan y este vuelve en sí y finalmente se aleja del salvavidas, ¿verdad? Generalmente en las situaciones difíciles, ¿qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con las personas respecto a Dios? Usan a Dios como un salvavidas. Mientras pasa la situación difícil, me acerco a Él para que me saque a flote, confío en Él para que me saque
a flote, porque si está conmigo, me va a guardar, me va a proteger, voy a estar bien, y un montón de promesas, ¿verdad? Pero Dios no es nuestro salvavidas, Dios es nuestro maestro de vida. Y es una gran diferencia. Entonces tú no puedes esperar solamente recibir las bendiciones de Dios o solamente salir a flote en este tiempo de pandemia. No solamente en tiempo de pandemia, en cualquier tiempo complicado. Amén. Y como Cristo, como maestro de vida, nos lleva a otro punto que nos dice verdaderamente cómo es un cristiano, que es vivir un evangelio que significa ser el discípulo de Dios. Cristiano significa ¿qué? Ser seguidor de Cristo. Entonces, ¿cómo debería ser un cristiano en tiempos de pandemia? Bueno, aquí hay dos preguntas importantes: ¿quiénes son y cómo deberían de ser? Pero antes de esto quiero establecer un punto. Les voy a pedir por favor a todos que vayan a Mateo 28, 19. Mateo 28, si voy muy rápido me dicen. Permítame. Mateo 28, versículos 19 y 20. ¿Qué dice? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta qué? Hasta el fin del mundo. Bueno, entonces, ¿qué nos explica este versículo? Que este evangelio que Cristo nos predicó, a este Cristo que nosotros seguimos, esta doctrina, esta enseñanza que nosotros decimos vivir, no es un evangelio para nosotros mismos, sino es un evangelio para los demás. ¿Cómo es esto? Sí, tú tienes que ser y hacer discípulos. Digan conmigo, yo tengo que ser y hacer discípulos. Esto no se trata solamente de ti, esto se trata de los demás. Cuando tú te conviertes cristiano, no se trata de que Cristo te salvó a ti, se trata de que Cristo quiere salvar a los demás. Amén. Y esto cambia totalmente la percepción de un verdadero cristianismo, porque como humanos estamos acostumbrados a pensar en nosotros, qué es lo que queremos, qué es lo que vivimos, qué es lo que somos y a dónde queremos llegar. Pero como cristianos no se trata de dónde tú quieres llegar, no se trata de que tú qué quieres hacer, se trata de cómo vas a hacer que los demás sigan a Cristo, cómo vas a hacer que los demás tengan una relación verdadera con Dios, qué vas a hacer por la humanidad. Amén. Porque Cristo nos pone un ejemplo en Romanos 5:8. Les voy a pedir por favor que saquen el otro micrófono. Angie, ¿te puedes poner de pie y puedes decirle el versículo conjunto con Keren? Acá, por favor. De memoria, por favor, Keren. El versículo que se aprendieron, Romanos 5:8. Dios muestra su amor, pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a su Cristo a morir por nosotros a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. A pesar de que nosotros éramos pecadores. Tomen su lugar, por favor. Es otra versión. Bueno, ¿qué sucede aquí? El evangelio que Cristo nos muestra que hizo algo por nosotros. ¿Por quién? Por nosotros. Aunque nosotros éramos ¿qué? Pecadores. Este es un ejemplo de que Jesús ha hecho algo por nosotros, sin importar cómo eras, porque simplemente Jesús ¿qué? Te amaba, ¿verdad? Entonces, este evangelio no se trata de hacer
algo para sí, se trata de hacer algo por los demás. Quiero mostrarte algunos temas, unos pasajes de la Biblia, no los busques, solamente quiero que los anotes si estás tomando nota. Éxodo 7, 14, 24. Había un hombre que también estaba pasando una situación similar, podría decirse, Moisés y las plagas, ¿verdad? Hay otra en Génesis 19, Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde Jehová hizo llover azufre y fuego desde el cielo. Esta otra cita bíblica, Génesis 7, Noé y el diluvio. Esta otra cita bíblica, Éxodo 16, Aarón e Israel en el desierto. Son algunas de las situaciones donde se han encontrado cristianos pasando por circunstancias difíciles. Pero estos cristianos han tenido que hacer o han hecho algo por los demás. No se han preocupado solamente por ellos, ¿verdad? Entonces, esos son un ejemplo de lo que nosotros estamos hablando. Este evangelio no es para ti, no es para lo que tú quieres vivir, sino se trata de lo que tú vas a hacer por los demás. Entonces, este evangelio no se trata de ti, se trata de hablarle de Cristo, ¿a quién? A los demás, se trata de preocuparse por los demás, ¿amén? Entonces, como verdaderos discípulos de Dios, nosotros debemos de servir ¿a quiénes? A los demás. Porque de eso se trata el evangelio, de hacer algo por los demás. Te voy a invitar, ahora sí que busques Santiago 1, 22. Y vamos a leer hasta el versículo 25. ¿Cómo debe ser o quiénes son los cristianos en tiempos de pandemia? Del versículo 22 al 25. ¿Qué nos dice su palabra? ¿Ya lo tienen? Nos dice así: mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. 23. Porque si alguno oye la palabra y no pone por obra, este tal es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. 24. Porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. 25. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese tal será bienaventurado en su hecho. Vamos a buscar ahora Amós 5, el versículo 4. Amén. ¿Qué dice así? Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y en el mismo capítulo, el versículo 14 dice: buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Hasta ahí. Entonces, ¿quiénes son los cristianos? ¿O cómo deberían de ser según estos versículos? Bueno, primeramente son los hacedores ¿de qué? De la palabra. ¿Y qué más? Son los que le buscan y buscan hacer lo bueno y no lo malo. Ese es el primer punto a tratar. Pero más específicamente, la Biblia nos habla a través de una de las cartas paulinas en Romanos 12 acerca de cómo deberíamos de ser. Les voy a invitar a todos que lo busquen, por favor. Y le vamos a dar lectura. El versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 3. Digo pues que por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Versículo 4, porque de tal manera
que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así que siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndose los unos a los otros. Verso 11. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid a los y no maldigáis. 15, gozaos con los que os gozan, llorad con los que lloran. 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa a vosotros, estad en paz con todos los hombres. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad luego a la ira de Dios, porque escrito está: mío es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verso 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Y versículo 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cuál es el título de este capítulo? Deberes cristianos. Algo que les dije al comenzar este sermón es que Dios en tiempos de pandemia sigue siendo el mismo, y los deberes de los cristianos siguen siendo los mismos en tiempos de pandemia. Entonces, si bien nosotros estamos siendo golpeados por un montón de situaciones, y Dios está permitiendo estas situaciones para recordar lo frágiles y vulnerables que somos, no podemos ponernos de pie un día creyendo que nuestra vida espiritual es tan normal como la de otro tiempo, porque en este tiempo estamos siendo más atacados, somos más vulnerables que otro tiempo. Si bien lo han dicho en los diarios, no solamente es en la parte física, en la parte de salud, en la parte de economía, es en la parte espiritual. Porque en estos tiempos nosotros dependemos aún más de Dios. Y cuando hablo de que aún más, significa que también tú dependes aún más de Dios personalmente. Eso significa que personalmente tienes que buscar más a Dios, ¿sí? Pero también tienes que preocuparte por los demás. O sea, este evangelio no está centrado solamente para ti. Dios te ama a ti, eso es cierto. Es un principio, Dios te ama y dio la vida. ¿Quién? Mandó a su Hijo unigénito para morir por ti porque te amaba. Pero el mandato no es que tú seas un discípulo y camines por la vida del cristiano solo. El mandato que Dios nos establece es que id y hacer discípulos. El deber cristiano es que en medio de pandemia, en medio de situaciones difíciles, tú sigas con tus deberes cristianos, y ahora más que nunca que te preocupes por los demás. ¿Sí? Si bien esta pandemia nos ha alejado de muchas cosas y hemos priorizado a las personas, generalmente todos priorizamos primero a nuestra familia, primero a nuestros seres más cercanos, y es algo como humanos, está bien. Pero déjame decirte que este evangelio ha venido a romper con nuestra humanidad, con nuestros sentimientos personales. Te está diciendo que no te preocupes principalmente por tu familia, por tus seres queridos. Te está diciendo que te preocupes por todos, incluso por tu enemigo. Porque acabamos de leer este capítulo 12 que se llama ¿qué? Deberes cristianos. Quiero que levanten la mano. ¿Quién es cristiano aquí?
Bien arriba. Pónganse de pie ahora los que entendieron este capítulo que leímos. Sí entendimos los deberes, casi la mayoría entendimos los deberes cristianos, ¿verdad? Bueno, pueden tomar asiento. Es para que se espabilen. Vamos a explicarlos para los que no lo entendimos completamente, versículo por versículo. ¿Amén? ¿Qué nos está diciendo en el verso 3? Digo, pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En pocas palabras, ¿qué nos está diciendo la palabra del Señor? Que como cristiano no seas egoísta ni creído. Eres importante, pero no eres más importante que los demás. Entonces, este evangelio sí es para ti, pero también es para los demás. No pienses en ti. En tiempos de pandemia, no solamente pienses en ti, no solamente pienses en tus seres queridos, piensa en los demás, en los que no conocen al Señor, en los que se están perdiendo, porque si bien les leí los encabezados, estamos viendo que se está aumentando la tasa de ¿qué? De tendencia suicida. Tenemos que tener en cuenta eso. Yo me puedo encerrar en mi casa y es bien cómodo y bien práctico, y a lo mejor lo hicimos en un tiempo. Pero tenemos que abrir nuestra mentalidad y ver lo que dice la Biblia. Estos deberes cristianos siguen estando vigentes el día de hoy. No dice la Biblia se suspenden por COVID-19. Dice deberes cristianos. Y si bien les pregunté quiénes eran cristianos, levantaran la mano, la gran mayoría la levantó. Entonces estos deberes son para ti y son para mí. Entonces en el verso 3 dice que no seas egoísta ni creído. Eres importante, pero no eres más importante que los demás. Este evangelio es para los demás y para ti. Entonces, en pocas palabras, preocúpate por los demás. Siguientes versículos, 7 y 8. ¿Qué nos quiere decir? O si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Qué nos está diciendo? Sirve, sé útil, haz algo. No, estamos hablando que no se trata de ti, ¿se trata de qué? De los demás. Te puede estar yendo bien en tu trabajo, te puede estar yendo bien en tu escuela, te puede estar yendo bien en tu casa. Puedes estar bien y afortunadamente que toda tu familia no esté enferma, qué bueno. ¿Sí? Pero, ¿cómo estás siendo útil en el reino? ¿Qué estás haciendo? En estos tiempos, generalmente en tiempos de crisis, ¿qué tiende a hacer el humano? A preocuparse. Y a comenzar a dudar de muchas cosas, a correr, porque esos son nuestros sentimientos y nuestras emociones hablando. Y tendemos, el humano, por naturaleza, tendemos a preocuparnos ¿por quién? Por nosotros mismos. Así es nuestra naturaleza humana. Pero cuando nos acercamos a Dios, tenemos que aprender ¿a qué? Hacer algo por los demás. Entonces sirve y sé útil. Está bien todas tus labores que tengas que hacer, pero algo me decía mi mamá, que en mi trabajo me puede estar yendo bien, pero si no estoy haciendo lo que el Señor me está mandando, no estoy siendo útil en el reino, y de nada me sirve que me vaya bien en el trabajo, porque estoy siendo egoísta. Entonces, es una realidad que estos deberes cristianos nos enfrentan. Está el otro versículo, versículo 9. ¿Qué nos dice? El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. ¿Qué significa esto? Ama a Dios, aborrece lo malo, no toleres lo malo,
sigue lo bueno, no lo toleres. Este versículo para mí fue impactante, porque a pesar de que lo había leído, a veces no lo entendemos a profundidad. Dice, el amor sea ¿sin qué? Sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. En otras palabras, no toleres lo malo. En estos tiempos de pandemia a veces nos volvemos consecuentes con los demás, nos volvemos susceptibles, volvemos a sentimentales, a decir es que en estos tiempos es muy difícil seguir adelante, es muy difícil no equivocarse, es muy difícil estar haciendo lo correcto, lo justo, cuando pues las iglesias están cerradas, cuando no tengo cómo alimentarme y un montón, cuando tengo mucho miedo y un montón de cosas. Pero la Biblia nos dice, no toleres ¿qué? Lo malo. Eso es algo personal con nosotros. Para ayudar a los demás no puedo tolerar lo malo. Amén. Sigue lo bueno, ama a Dios, el amor sea sin fingimiento. Significa que si también vas a ayudar a alguien, lo tienes que amar de corazón. No te vas a ver a ti, vas a ver a quién, al que está a tu lado, porque este evangelio es de preocuparse por quién, por los demás. Ahora, el versículo 10 y el versículo 13. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto honra, prefiriéndoos los unos a los otros. 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la ¿qué? Hospitalidad. ¿A qué se refiere en esos versículos? Nos está diciendo que un deber como cristiano es preocuparte por tus hermanos de la iglesia. Llámales, apóyales en lo que puedas y con lo que puedas. En esos tiempos complicados, dejamos de ser hospitalarios, dejamos de ser amables con los demás o gentiles porque nos preocupamos por nosotros. Si bien los pastores son mis padres y me preocupo cuando se van los viernes a evangelizar porque es mi naturaleza hablando. Pero, ¿qué sucede con mi parte cristiana? ¿Debemos de tener cuidado? Sí. Sí, debemos de tener cuidado porque por eso hay reglas. No estoy diciendo que nos las volemos y que nos saludemos de manos con todos y que no. Pero estoy diciendo que sí te puedes preocupar porque está a tu lado. Sí puedes decir, ¿sabes qué? ¿En qué te hace falta? ¿Sabes qué? A lo mejor a mí me hubiera gustado que alguien me llamara en ese tiempo y decir, ¿estás bien? A lo mejor a muchos de nosotros. Pero estamos en un tiempo en el que nos están diciendo, preocúpate por ti, ayúdate a ti y preocúpate a los tuyos, porque si te cuidas tú, cuidas a los demás. No es cierto, no es la única forma de cuidar a los demás. Verdaderamente cuidar a los demás es demostrarles tu interés por los demás. Entonces, un mandato, un deber cristiano es mostrar el interés por los demás. Y no muestras tu interés por los demás saludándoles y decir adiós. Cuando alguien se interesa por los demás, está de alguna forma ahí. ¿Por cuántas personas te has preocupado en este tiempo? Es un deber cristiano. Ahora, en el verso 14, 17 y 20, vamos a leerlo. Dice el versículo 14, bendecid a los que ¿qué? Os persiguen, bendecid y no maldigáis. Verso 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. ¿Qué nos está diciendo? Puede que no tengas ningún enemigo, que con todos te lleves bien, pero puede que alguien te caiga mal, puede que alguien no te quiera. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Ayuda a los que no te quieren, ora por ellos. Otra vez, sé generoso, haz algo bueno por ellos.
ayuda a los que no te quieren. Es bien fácil ser buena persona, buena gente, hacer acciones buenas con los que nos quieren. Pero si vemos la Biblia, y vemos el título, dice deberes cristianos. ¿Alguien sabe qué es un deber? Algo que tienes que hacer siempre, algo que es tu responsabilidad. Es una obligación, algo que no es opcional, ¿cierto? Entonces, como cristianos, uno de nuestros deberes es ayudar a los demás, ayudar a nuestros enemigos, a los que no nos quieren. Ahora, versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión. En otras palabras, escucha el consejo. Eres vulnerable. ¿Eres qué? Vulnerable, y en cualquier momento te puedes equivocar. No tenemos siempre la verdad absoluta. No tenemos verdaderamente siempre la razón absoluta. Nos podemos equivocar. Es por eso que es importante escuchar el consejo, estar en comunión con Dios, para que a través de su Espíritu Santo el Señor nos redarguya y podamos ayudar a los demás. Ahora, en el verso 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué nos dice este versículo? Que estemos en paz, que no tengamos problemas con los demás. ¿Qué nos dice? Perdona y pide perdón, pero hazlo de corazón. Entonces, ¿qué? Perdona y pide perdón. Y en el verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de tus temores, no seas vencido en ese tiempo con el COVID. No te enfríes, no dejes de buscar a Dios ni dejes de hacer lo bueno. Al contrario, procúralo más. Entonces, ¿cómo debe ser un cristiano verdaderamente en tiempos de pandemia? Debe ser una persona que, como decía Santiago, hacedor ¿de qué? De la palabra. Deberíamos estar haciendo algo por los demás. De eso se trata el Evangelio de Cristo, de hacer algo por los demás. En este tiempo de pandemia no es para que tú te preocupes solamente por ti. Cristianos en tiempos de pandemia, existieron más cristianos en la Biblia que nos habla, que pasaron situaciones difíciles. Tenemos a Moisés como ejemplo, que si bien Moisés se pudo haber preocupado por él, pero ¿qué hizo? Se preocupó por los demás y estuvo con Israel todo el tiempo, 40 años, y mucho más tiempo estuvo con ellos. Se preocupó. ¿Hizo algo por los demás? Sí. ¿Y estuvieron en tiempos difíciles, en tiempos de encierro? Sí. En tiempos de plagas. Estas situaciones difíciles no son algo nuevo. Es algo que en la Biblia, si nosotros lo leemos, es algo que va a venir, y todavía hay cosas más complicadas. Como les decía, no es un mensaje esperanzador decir que todo va a estar bien. Es un mensaje que quiero hablarte para que te despiertes. Es para que tú veas qué es lo que tienes que hacer en tiempos difíciles. Que no te quedes encerrado pensando en lo que te está pasando, en lo que va a venir para tu vida. Que te pongas a pensar qué es lo que está pasando para aquellos que no conocen a Cristo, porque nos está recordando que todos son vulnerables, que no somos eternos, y que antes de que lleguemos a esa eternidad tenemos que hacer algo aquí en la tierra. Si bien tu Dios sigue siendo Dios en estos tiempos, Él es fiel, Él es verdadero, te sabes las promesas de memoria. Ese es tu Dios, esa es tu relación personal con Dios, y qué bueno, vas a crecer como cristiano. Pero si verdaderamente eres cristiano, tienes que ser un discípulo, un hacedor de su palabra, un hacedor de hacer algo por los demás. Porque Cristo
no vino a morir por sí mismo. ¿Por quién vino a morir? Por los demás. Entonces, este no es un evangelio para decirte lo que vas a recibir tú, de lo que Dios va a hacer para ti. Sí, eso es algo extra que Dios tiene preparado para tu vida. Pero ¿qué estás haciendo tú por los demás? No podemos situarnos y decir, es que somos cristianos en tiempos de pandemia y voy a estar sin hacer nada y voy a orar por los demás y se acabó. No, tienes que hacer algo más. Cristo entregó su vida por los demás. ¿Tú qué vas a hacer por los demás? Entonces, no te centres en tus problemas. No te centres en lo que tienes y lo que no tienes. Porque si bien nos está afectando la economía, sí nos está afectando. Pero, ¿cómo puedes ser generoso? ¿Cómo has sido generoso? ¿Cómo puedes ayudar a los demás si no quieres dar nada? Si no quieres sembrar nada. Si le dices, ¿sabes qué, mi hermano? ¿Tienes hambre? Estoy orando por ti para que sea llena tu barriga. ¿Estará correcto? Se trata de hacer algo. Entonces, la iglesia no se puede ver afectada en un 100% a través de esta pandemia. La iglesia tiene que poner sus manos por obra. Ese es nuestro deber. Entonces, mi amado hermano, ya voy a terminar. Quiero decirte que Dios ha dejado un sinfín de muestras de amor para ti y para los demás, pero también ha dejado un sinfín de deberes para ti y para mí. No es tiempo de quedarnos sentados sin hacer nada y preocuparnos solamente por nosotros. Es un tiempo de que verdaderamente nos analicemos y digamos, ¿qué estoy haciendo por los demás? ¿Qué estoy haciendo para predicar al Cristo, al que yo creo, al que yo pertenezco, al que es mi padre y me adoptó como su hijo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Me es suficiente estar encerrado en mi hogar? ¿Me es suficiente mi trabajo para predicar a Cristo? Ustedes tienen la respuesta, pero probablemente no hemos estado haciendo lo suficiente. Pero este es el tiempo en el que todavía podemos hacer algo por los demás, porque ese es el mandato. Entonces, es tiempo de que tú te levantes y digas, Señor, quiero hacer algo por los demás. Señor, enséñame cómo puedo hacer algo por los demás, por esas almas que se están perdiendo, por esas almas que de verdad no tienen un pronto auxilio, un socorro, porque tú no estás con ellos. Enséñame, Señor. Pero Cristo está contigo. Entonces, si puedes hacer algo por los demás, si puedes ponerte a trabajar manos por obra, si puedes hacerlo, deja de quejarte de lo tuyo. No te enfoques en ti, enfócate de verdad en lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Porque si tú te enfocas en lo que el Señor te ha dicho que tienes que hacer y lo haces, dice la Biblia que el Señor se va a encargar de lo tuyo. Y fiel y verdadero es el Señor. Ese es el mensaje del día de hoy. Que Dios les bendiga. Y bueno, vamos a darle lugar a la pastora para que ore en este momento. Amén, aleluya. Póngase de pie en esta hora. Le vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Dios nos está recordando, ¿verdad? Muchas cosas que tenemos que estar haciendo. Solamente incline su rostro en esta tarde y vamos a orar todos juntos. Padre eterno, Señor maravilloso, te alabamos, mi Señor, te bendecimos, mi Señor. Te alabamos, mi Padre eterno. Oh Dios santo, te damos gracias, Padre, porque Señor, tú nos recuerdas a cada momento, Señor, lo que como tus hijos, como tu iglesia, como tus seguidores, Señor, tenemos que hacer, Señor. Tú nos recuerdas las obligaciones, las responsabilidades a las cuales hemos sido llamados, Señor. En medio de un mundo que hoy en día, Señor,
está lleno, Señor, de tanta maldad. Hay mucha gente que te necesita, Señor. Hay mucha gente que está pidiendo ayuda, Señor. Te hemos pedido, Señor, que guíes nuestros pasos, Señor, nuestros pies, a todos aquellos, Padre, que en este tiempo te necesitan, Señor. Muévete a través de tu preciosa iglesia, Señor, para que verdaderamente seamos hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque siempre, Señor, tú traes sobre nuestras vidas, Dios, esas hermosas palabras que necesitamos como iglesia, Señor. Gracias, Dios, porque tú sigues siendo el mismo en medio de cualquier necesidad, de cualquier circunstancia, de cualquier dificultad, de cualquier crisis. Tú sigues siendo el mismo, Señor. Gracias, Dios, porque no hay nadie como tú, Padre eterno. Solamente muévete a través de tu iglesia, despierta tu iglesia, Señor, para que verdaderamente amemos como tú amas, Señor, para que verdaderamente hagamos tu voluntad, Señor eterno. En esta hora, gracias por tu palabra, Señor, que no la perdamos de vista, Señor, que sigamos, Padre, cada una de tus verdades al pie de la letra, Señor, para responder en obediencia como tú nos los pides, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya.